Y seguimos buscando repercusiones de lo que son las medidas económicas, los anuncios. Ya hemos repasado los distintos sectores productivos, cómo puede llegar a impactar en uno y en otro sector de la sociedad y cómo puede llegar a impactar en un sector en donde prácticamente no se lo ha mencionado. En estas últimas horas, Caputo, el ministro de Economía, dio a entender que van a eliminar la ley o la fórmula de movilidad para el aumento de los jubilados, que los aumentos llegarían por decreto. Es uno de los pocos indicios que se ha dado de qué va a pasar con este sector de la sociedad, con la tercera edad. Estamos en contacto con el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. ¿Cómo se está viviendo todo esto que se está viviendo en la Argentina, pero con esa mirada sectorial? Sí, para poner en contexto, tal cual lo señalaba, tenemos 8 millones de argentinos, de los cuales 5 millones son jubilados y pensionados que a este momento que estamos hablando cobran 105.000 pesos de haber. Y este mes, en el mes de diciembre, 55.000 pesos más de un llamado bono. No sabemos en enero si esto va a existir. Esto, en realidad, hace un ingreso de 160.000 pesos. 2 millones más de jubilados, que eran jubilados de haberes medios, sí, que al no haber recibido ningún bono, hoy están próximos a esa mínima. Están en un promedio de 180.000 pesos. Y 1 millón de personas de las cuales se habla mucho menos que de los jubilados, que son personas con discapacidad, cuya pensión es el equivalente al 70% de las mínimas jubilatorias. Es decir, están percibiendo en este momento 83.000 pesos. Sí. ¿A qué estoy refiriendo? Esos 8 millones de argentinos están no solo por debajo de la línea de pobreza, sino que están por bajo la línea de indigencia, que en Argentina es de 200.000 pesos. Dicho esto, y agregando simplemente para tener en cuenta que no se les están dando prestaciones de salud en tiempo y forma, al margen, pero como parte del mismo panorama, vemos que la propuesta, inclusive en el primer anuncio de medidas del ministro, donde no se menciona este sector, el jubilado al otro día de haberse visto ignorado, preguntaba qué pasó. Claro. E inclusive notó algo particular al día siguiente. Los 100 pesos que tenía en su cartera el día anterior se habían convertido en 50 pesos. Es decir, se le sumó a ese estado de cosas, bueno, la devaluación. A ver, tuvimos un corte, a mí me parece que ahí está recibiendo una llamada el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, que estaba, bueno, explicando cuál es la situación, ¿no? Cómo se está viviendo, cómo se está atravesando este momento desde el sector de los jubilados, ¿no? Los anuncios y todo lo que se estaba justamente enterando el jubilado a través de las medidas de Caputo. Ahí lo recuperamos, doctor. Sí, perdón. Sí. Lo que decía es, ante esta situación, ¿qué hacer? ¿No? Es decir, porque el jubilado hoy está en una encerrona, es decir, hablar inclusive de lo que habló el ministro a posteriori el día de ayer, de suspender la ley de movilidad para dar los reajustes por decreto, lo remite al jubilado y a todos los argentinos a lo que hizo Alberto Fernández en diciembre del 19. Claro. Suspendió la ley de movilidad porque habían perdido 20 puntos en el 18-19 para recomponer esos 20 puntos, nunca se recompusieron y durante sus 4 años de mandato las jubilaciones y pensiones perdieron el 80% del poder adquisitivo. ¿La ley de movilidad es buena? Digo, la actual, la que estaría por suspender Caputo o Milei.
Esta es la misma que hubo antes de la del 17. Claro. Ambas fracasaron en los momentos que hubo alta inflación. Vale decir que el problema no es la movilidad, sino la inflación. Exacto. Es decir, que pasó en el 12 y en el 14, en los años 18 y 19 con otra fórmula, y volvió a pasar ahora. Ahora, entonces, un sector, yo me imagino los signos de preocupación. Usted, doctor, marcaba lo que está cobrando un jubilado con la mínima, sin el bono y con el bono, si quiere, incorporarlo, que sigue siendo una miseria. Digamos, en este momento inflacionario, en este momento de incertidumbre, uno se imagina, ¿no?, el pesar que se está viviendo. Mire, los decisores políticos no tienen idea de lo que usted correctamente señala. Lo vemos quienes hacemos asistencia directa todos los días, porque hoy, por ejemplo, y hace casi 40 años que hago gerontología, estamos viendo el siguiente cuadro que representa todo lo que estamos señalando. El jubilado ya no consume los medicamentos conforme la prescripción de su médico en cuanto a dosis, sino en cuanto a lo que tiene en el bolsillo para comprar. Claro. Lo mismo pasa con alimentos. Sí. Es decir, es una situación realmente de afectación en términos de crisis humanitaria. Por eso, cuando hablamos o habla el ministro de cambiar la fórmula y demás, en realidad vamos a cuestiones totalmente periféricas. Ya tenemos esta experiencia, ¿para qué vamos a repetir lo que contaba lo de Alberto Fernández? Salvo que quiera parecerse el ministro a Alberto Fernández. Pero puede mantener esta fórmula y mandar el proyecto que quiera al Congreso con la fórmula que quiera al Congreso, mientras lo debatan, las vacaciones y todo. Esta fórmula lo que le permite es tener un piso. Claro. Es decir, si la fórmula da 10, nada le impide a él dar 20 más o dar 30 más allá de la fórmula hasta que aparezca la nueva. ¿Se sienten variables de ajuste, Semino? Digo, el sector, ¿sienten que una vez más es la variable de ajuste? Porque realmente lo es. Porque fíjese, y esto nos va a dar la pauta de lo que venía señalando anteriormente. En el 19, la Seguridad Social ocupaba 8 puntos del Producto Bruto Interno. Sí. Hoy ocupa 6,5 puntos. Y mire que han ingresado jubilados nuevos en todo este periodo. Claro. Es decir, el ajuste de la economía se vino haciendo sobre este sector. ¿Y qué pasa ahora? Que no dice el ministro. Digo, una vez más, lamentablemente. A ver si lo escuchamos ahí al doctor Semino. Bueno, a él... De la Seguridad Social. Hola, hola. Ahí lo escuchamos. ¿Hola? Sí. No, decía, bueno, no sé hasta dónde llegué, pero es decir, de 8 puntos quedamos en 6,5 puntos. Y ante esta nueva quita que se va a hacer en el gasto público, de 5 puntos que anunció el presidente, de esos 5 puntos que se van a descontar, empleo público, ñoquis, pero también hay 0,5, 0,4 exactamente, que es de la Seguridad Social. Se sigue con la misma política porque es el mismo recorte. Semino, como siempre, muy amable y gracias por el contacto con Telediario Federal. Una acotación, si me permite, para cerrar. Sí, cómo no. En la Seguridad Social hay plata, está el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que hay que ponerlo en el bolsillo de los jubilados. Es en el único lugar del Estado que hay plata y hay quien la necesita. Pero lo usan para otra casa. Nos vemos. Hasta luego.